Estamos en contacto con el doctor Nicolás Costa, director médico de Sandoz. Esto tiene que ver con la aparición, con la disponibilidad de un nuevo biosimilar, aquí en Argentina por supuesto, se llama Rituximab y es del laboratorio Sandoz. Muy buenas tardes, ¿cómo le va, doctor? Muchas gracias, Analía, muy bien, gracias por la invitación, un placer poder compartir acá este espacio con ustedes. Nicolás Costa es mi nombre, matrícula 122637, soy médico cardiólogo y soy director médico del laboratorio Sandoz para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Nosotros asistimos a esta presentación, podría decirse, de un nuevo medicamento, pero es un nuevo biosimilar. Entonces a mí se me ocurre, ¿todo el mundo entiende lo que es un biosimilar? ¿Qué es un biosimilar? Muy buena pregunta, Analía, es una duda muy común sobre todo entre los pacientes y algunos personal de la salud que también tienen intriga o dudas sobre algunos de estos elementos. Para tener en cuenta, cuando estamos hablando de un biosimilar, estamos hablando de un tratamiento biológico. Entonces, primero me voy a detener a hablar muy cortito de qué es lo que entendemos por eso. Para que la gente pueda comprender, tenemos por un lado tratamientos farmacológicos y medicamentos, que algunos con los que más comúnmente tenemos contacto vienen en comprimidos, en pastillas. Esto nosotros le decimos los productos de síntesis química, donde podemos encontrar un ibuprofeno, paracetamol, diclofenac, o sea, medicamentos que por un lado usamos mucho habitualmente, al igual que otros medicamentos más complejos, pero que también vienen en forma de comprimidos o pastillas. Esos medicamentos pueden ser desarrollados por un laboratorio, por una empresa farmacéutica, que es el innovador y hace el desarrollo de ese determinado medicamento, y después están los genéricos, ¿sí? Que son copias de esos medicamentos en los cuales, haciendo también procesos de bioequivalencia, o sea, determinados análisis para asegurar de que esos comprimidos se comporten igualmente a ese otro comprimido del que hizo el primer desarrollo, puedan tener el mismo efecto buscado. Cuando nos vamos a los tratamientos biológicos, acá empezamos a hablar de terapias que son más complejas, que tienen desarrollos que requieren otro tipo de tecnología, que son para usar generalmente otro tipo de enfermedades con más complejidad, ¿no? Donde entran ahí algunas patologías que tienen que ver con el tratamiento del cáncer, de enfermedades inmunológicas o inflamatorias crónicas, algunas enfermedades cardiovasculares, neurológicas, que son enfermedades más complejas, algunas de ellas de cierta gravedad, en las cuales requiere un determinado tratamiento con otro foco o dedicado a tener un mecanismo de acción mucho más complejo. Esos tratamientos biológicos, sino que son productos que se desarrollan en células vivas, ¿sí? Entonces, con una ingeniería muy compleja, a partir de células vivas, puede ser, por ejemplo, de células de ovario de rata, como para poner un ejemplo, hay distintos tipos de líneas celulares donde se desarrollan estos productos biológicos. Son medicamentos que llevan un desarrollo muy largo y muy complejo en relación al tiempo de desarrollo, porque llevan realmente un estudio muy detallado, a la vez que también llevan obviamente después estudios clínicos en pacientes para demostrar la eficacia y la seguridad. Todo eso lleva a que esa terapia de esta complejidad que venimos hablando son terapias generalmente de costos altos, ¿sí? Porque realmente el desarrollo ya es muy complejo. Y algo que también nosotros siempre remarcamos que me parece muy interesante, siempre hay que tener en cuenta que generalmente de 100 proyectos, ¿sí? que empiezan a avanzar en cuanto a evaluar una hipótesis y desarrollar un determinado fármaco, de esos 100 por ahí llegan a un producto final solamente 3. ¿Sí? Entonces hay muchos proyectos que también van quedando en el medio porque al avanzar la investigación no se llega al resultado esperado o a la seguridad esperada. Entonces todo ese costo de desarrollo realmente también son absorbidos por esos medicamentos que llegan a esa recta final. Por eso esos tratamientos complejos tienen ese costo elevado que realmente es un esfuerzo para el sistema sanitario poder afrontarlos. Para esto es que surgen los biosimilares, ¿sí? Los biosimilares son también desarrollos biológicos que se desarrollan también en espejo de esos productos que fueron desarrollados, estos productos complejos, pero lo que se desarrolla es lo que se llama un ejercicio de comparabilidad.
O sea, en vez de hacer la inversión en hacer todos los estudios clínicos y todos los ensayos que se hicieron para ese primer producto, se hace una etapa muy, muy estricta de analítica en el laboratorio, analizando que ese componente, ¿sí?, sea altamente similar a este nuevo desarrollo, y luego sí se hacen algunos estudios clínicos, pero con el objetivo de buscar que sean comparables al primero, pero a un costo que puede ser menor a ese biológico de referencia que se desarrolló en un comienzo. Entonces, estos biosimilares realmente constituyen una estrategia de brindar una terapéutica que tiene el mismo efecto del biológico que hizo el primer desarrollo, pero que puede ser accesible para el sistema de salud a un costo menor, con lo cual permite que ese sistema pueda aportar y pueda redistribuir su inversión hacia la innovación y hacia el acceso hacia más pacientes. Tenemos entonces lo que es, ya comprendimos lo que es un biosimilar. Cuando hablamos de biosimilar, medicamento biológico, genérico, ¿por qué se mezclan estas tres palabras? Esa es también una pregunta interesante, Analía, porque cuando hablamos de un biológico, un medicamento de síntesis química, como charlamos al principio, y un genérico, la importancia en separar este tema de biosimilar contra genérico tiene que ver con esto que charlamos del desarrollo, ¿no? El desarrollar un genérico es un proceso mucho más físico-químico, de mezclar determinados componentes activos, y requiere una determinada complejidad que se puede realizar en varias plantas, en varios sitios. Pero para el desarrollo de biosimilares, al ser un proceso tan distinto y al ser un proceso en el cual ese componente desarrollado es altamente similar al primero, realmente uno lo marca como una diferencia porque hay otros parámetros que uno hace de seguimiento. También hay una muy fuerte regulación, ¿sí?, de seguimiento, porque justamente para hablar y para asegurarse de que ese fármaco se comporte igualmente que ese biológico de referencia, realmente agencias muy importantes, como la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, ha puesto un foco muy importante en hacer el seguimiento para velar porque su seguridad y su eficacia sea la esperada y la obtenida en esos primeros estudios. Ahora nos vamos directamente a rituximab. ¿Qué es rituximab y para qué sirve? Rituximab es una molécula que sirve para tratar varias patologías. Estrictamente desde lo científico, es un anticuerpo monoclonal, ¿sí? Es un anti-CD20. Yendo un poco a explicarlo para que también la gente lo pueda comprender bien, es un tratamiento que sirve para tratar algunos tumores, algunos cánceres malignos de la sangre, y también por este mecanismo de acción que tiene, también sirve para el tratamiento de la artritis reumatoidea, ¿sí?, entre otras especificaciones que también cubre. Pero es una molécula que desde que fue descrito y aprobado hace ya más de 20 años, es una molécula que realmente ha cambiado la sobrevida de los pacientes y el tratamiento de estas enfermedades, y ha generado un antes y un después. Entonces, sirve para tratar una gran cantidad de pacientes para estas patologías, y es una molécula que realmente el poder brindar esta facilidad o este diferencial de acceso realmente tiene un impacto muy notorio en los sistemas de salud, ¿no? Porque si bien son medicamentos que hoy día en Argentina son cubiertos por los distintos financiadores, las coberturas, y a través de los sistemas de recupero del Estado, realmente el Estado y el gasto público lo pagamos entre todos. Entonces, claro, la posibilidad de poder brindar un alivio, la posibilidad de que todos estos organismos puedan tener un ahorro en estas terapias de alto costo, realmente el impacto que tiene es significativo. En cuanto al rituximab, ¿cuál fue el proceso de testeo? Rituximab tiene el biosimilar de rituximab tiene un testeo desde la hora cero, o sea, desde que empiece ese trabajo y que estuvimos conversando dentro del laboratorio, analizando las células y viendo la evolución de todos esos procesos, tiene un proceso muy, muy especificado en el cual cada uno de esos pasos, desde la hora cero del desarrollo, están supervisados tanto internamente por los departamentos de calidad, los departamentos científicos que puede tener el laboratorio, como también de la agencia regulatoria, de la EMA, que va también
supervisando que se vayan cumpliendo todos esos estadios. Luego igualmente viene también una fase de experiencia en pacientes. O sea, luego nuestro laboratorio hizo luego un estudio, nosotros llamamos fase 3, o sea, un estudio en pacientes que tienen la patología, que se hizo en varios países del mundo, donde en pacientes que eran portadores de linfoma, artritis reumatoidea, las distintas indicaciones que tiene el medicamento, se probó para justamente poder rechequear que los hallazgos obtenidos en esa primera etapa sean concluyentes con la seguridad y eficacia. Pero en esto, más allá de que quizás en esas experiencias clínicas, lo más importante es esa primera etapa inicial, esa evaluación de esa parte analítica del laboratorio. Esa es la clave para poder predecir cómo se va a comportar este tipo de medicamentos. Y en esto la importancia también de una compañía como Sandoz, una división del grupo Novartis, donde ya con más de 8 biosimilares aprobados, realmente tienen una expertise y una experiencia adecuada para poder realmente hacer ese proceso con un muy buen margen de calidad y seguridad. Esto implica, por supuesto, un ahorro. Hablaban justamente de eso en la presentación, y que es una muy buena noticia para los pacientes y que tiene que ver con esto de la relación costo-eficacia. ¿Cuál es la diferencia entre el costo de un biológico y un biosimilar? Eso es muy bueno y como para poder tener una dimensión del impacto que pueden tener, los biosimilares en la región donde tienen más trayectoria y donde han realmente podido medir esto muy bien en el tiempo, es la región de Europa, y hay impacto del ahorro que han generado los biosimilares realmente muy significativo. Realmente hay muy buena información tanto en Inglaterra, en España como en Alemania, ¿sí? Con cifras que rondan los 50 billones de euros en ahorro. Hay muchos países, como por ejemplo Alemania, donde el porcentaje de uso del biosimilar es muy grande. Entonces, en esos mercados, el ahorro que tienen realmente es muy importante. Siendo también algunos ejemplos del uso de biosimilares también en Argentina, en algunos plazos de 2-3 años recientes en PAMI han tenido también ahorros de alrededor de 30 millones de dólares con el uso de este tipo de medicamentos, ¿no? Tomando biosimilares, tomando genéricos. Esto es algo que trae un impacto muy grande para el sistema, ¿no? Porque no nos olvidemos de que, o sea, en este momento estamos hablando de un biosimilar de rituximab para estas enfermedades, pero también hay biosimilar de adalimumab, etanercept, de otras drogas que también sirve para tratar otro tipo de patologías y un espectro más grande de patologías inflamatorias. Entonces, cuando uno suma el impacto de todos estos biosimilares, ese número de biosimilares, realmente el impacto que tiene es muy grande. Una vez que el laboratorio Sandoz descubre este biosimilar, ¿cuánto demanda que el ANMAT lo apruebe? Generalmente, bueno, la agencia regulatoria, el ANMAT, tiene un determinado proceso que cuando el producto, el medicamento, se desarrolló en algún país de alta vigilancia, como es Europa, eso lleva a que hagan una determinada evaluación de esa información que se sometió a la agencia europea, a la vez que también exige algunas pruebas de calidad o control del lote para también cerciorarse de que ellos también evalúen esa calidad de la información, ¿sí? Son procesos que pueden durar en promedio alrededor de 1 año y medio, que duren tiempo más, tiempo menos, depende de los plazos que también dispone la agencia regulatoria, y desde ya que es una necesidad, si esos plazos pudieran acortarse, realmente obviamente generarían un tiempo mucho más precoz de poder contar con ese tipo de terapias, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por esta información, es la verdad muy completa, y recordemos que estamos hablando de Sandoz, que es una división del grupo Novartis, que es pionero y es líder mundial en el desarrollo de biosimilares. Para cerrar, me pareció que está muy clarificadora, es muy clarificadora la exposición. Agradezco la predisposición también, muchísimas gracias, porque aparte es muy interesante encontrar del otro lado quién puede contar así fácilmente aquello que está en la boca de todos, pero que no todo el mundo termina de entenderlo. Y bueno, muchísimas gracias, y estamos por supuesto aquí a disposición suya para nuevas comunicaciones. Un placer poder estar aquí con ustedes, a tu disposición para lo que necesiten, como siempre. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.